Gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42 al 47. Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Leemos esta palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo siguiente dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Padre, oramos en el nombre de Jesús, dándote gracias en esta hora, Señor, por la palabra que hoy recibiremos, por la ministración que tú nos darás hoy a través de ella. Esperamos, mi Dios amado, que tu presencia y tu poder maravilloso fluya en este lugar. Mientras tu palabra es predicada, Señor, toma tú el control de la mente y corazón de tus hijos, y que cada uno de ellos, Señor, pueda abrir su corazón para oír esta palabra y poder poner por obra cada palabra recibida. En el nombre de Jesús te pedimos tu dirección para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Puede sentarse. Dios le bendiga. Esperamos ponga atención al mensaje hoy, ya que se necesita un poquito de atención para entender lo que queremos plantear. En el día de ayer nuestros pastores estuvieron hablando, en principio, por supuesto, la primera parte fue acerca de el principio de la multiplicación, y el segundo tema estuvo enfocado en lo que era el precio de la multiplicación. Dios, durante los años que llevamos predicando el evangelio, nos ha hecho muchas promesas. Y yo creo en un Dios que es fiel a sus promesas. En una de las tantas promesas que Dios nos hizo hace ya algunos años atrás, es que nuestra corporación o nuestro ministerio llegaría a tener una cantidad de 10,000 personas como miembros. No sé usted, pero yo creo en un Dios que no miente, y Él siempre cumple sus promesas. Por tanto, viendo la promesa de Dios, es nuestra responsabilidad poder plasmar aquello. Sabemos que Dios le da sabiduría al hombre, y la sabiduría está puesta para que nosotros podamos tomar buenas decisiones. Pero también se requiere inteligencia, y la inteligencia es la que necesitamos
para poder aplicar aquella decisión o realizar, ejecutar o accionar aquella decisión que hemos tomado. Por lo tanto, como dije, nuestra responsabilidad es movernos en la dirección que Dios nos ha hablado. Aquí no es de cruzarse de brazos y pensar que porque Dios dijo que haría tal o cual cosa, debemos esperar lo que caiga del cielo. En realidad no, debemos avanzar en esa dirección. Iniciamos ya con la década de la cosecha. Y esta década de la cosecha significa que en estos 10 años Dios va a cumplir muchas de las promesas que Él nos ha hecho. Y sin duda hoy que estamos cumpliendo 25 años, estamos con la ayuda de Dios esperando que Él nos guíe, nos dirija a que este eslogan que utilizamos hoy, que es la multiplicación, no quede tan solo en un eslogan, sino que se realice y se concrete. Cuando nosotros volvemos nuestra mirada a la palabra de Dios y cuando observamos la escritura, por ejemplo, en los evangelios, al estudiarlos, vemos a Cristo comprando a la iglesia a precio de sangre. Luego en el libro de los Hechos observamos, por supuesto, y vemos a la iglesia que fue comprada a precio de sangre por nuestro Señor Jesucristo, surgiendo a una realidad. Ya no era algo posible en el sentido del pensamiento humano, sino que ahora era una realidad concretada. La iglesia comenzó a crecer poco a poco, primero en medio de los judíos, luego comenzó a llegar a Palestina, luego entre los gentiles de alrededor, y luego por supuesto se establece en el mundo antiguo. Es increíble, haciendo realidad aquella palabra que el Señor Jesucristo le había dicho a los discípulos, que le serían testigos en muchos lugares. Primero dijo en toda Judea, luego en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando observamos detalladamente la escritura, la palabra de Dios, y vemos también estos acontecimientos y vemos el surgimiento y crecimiento de aquella primera iglesia, como le llamamos, la iglesia primitiva, la iglesia primera, automáticamente nos da la certeza de que Dios estaba cumpliendo su propósito. Dios estaba trabajando en esa primera iglesia para cumplir el propósito que Él tenía con la iglesia que había comprado a precio de sangre. Fue tan fuerte el trabajo de aquellos hombres y de aquellas mujeres, de aquellos primeros cristianos, y tan especial que increíblemente se logró la expansión hasta nuestros días. Eso no terminó en Jerusalén nada más, ni en Judea, ni en Samaria, sino que llegó hasta lo último del mundo. Nosotros estamos en el último país del mundo, en el que llega más abajo en el globo terráqueo. Y esa palabra de Dios se ha cumplido cabalmente y ha llegado hasta el fin del mundo. La iglesia primitiva nació con fuerza, surgió con poder e increíblemente sigue avanzando de la misma manera. No se puede concebir en la mente cristiana de que la iglesia de hoy debe ser diferente a la iglesia antigua. La iglesia primitiva tenía el poder de Dios en ella, tenía la autoridad de Dios funcionando en ella. Los dones, las capacidades, los talentos fluían como algo natural en la iglesia. Y esa misma iglesia debe estar presente hoy. Cuando nos preguntamos nosotros, ¿cómo es posible que la iglesia primitiva pudiera llegar a multiplicarse de tal manera que nos alcanzó incluso a nosotros? Nosotros hemos sido alcanzados por la multiplicación de la iglesia primitiva. Cada uno de nosotros que somos iglesia del Señor hoy hemos sido alcanzados por ese mover de Dios que fluyó en el aposento alto.
Ahora, si nosotros analizamos, y creo no tendré todo el tiempo, pero trataré solamente de esbozar algunos puntos para que entendamos. Si miramos la iglesia primitiva, encontramos detalles impresionantes que deben ser una marca en la iglesia de hoy para la multiplicación. Lo primero que nos damos cuenta es que la iglesia primitiva entendía perfectamente lo que era el evangelismo. O sea, la iglesia primitiva tenía conciencia plena de lo que significaba anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Vemos en la iglesia primitiva que otra de las funciones que cumplía eran las reuniones familiares. Recuerda que al principio no existían los templos, por lo tanto ellos se reunían en las casas de los convertidos para de esa manera alcanzar a sus familiares. Cuando un cristiano se convertía a la iglesia y se convertía a Cristo, ponía su casa a disposición para que la obra de Dios creciera y fueran alcanzados aquellos que aún no conocían al Señor. Tenía también la iglesia primitiva la enseñanza. O sea, cuando nosotros vemos allí y recordamos de alguna manera que la enseñanza está ligada a la instrucción, y en este sentido entonces la instrucción es un caudal de conocimiento, y la iglesia primitiva tenía esa enseñanza. Vemos también que la predicación era fundamental en la iglesia primitiva. O sea, el anuncio público y el mensaje para la gente estaba constantemente funcionando en la iglesia primitiva. Recordemos que el día de Pentecostés, Pedro fue el que entregó el primer mensaje de la iglesia primitiva, y en aquel día se convirtieron 3,000 personas. Es impresionante. Vemos también la comunión. Ellos tenían una comunión increíble. Esto, por supuesto, trae consigo solidaridad. O sea, eran solidarios. Se apoyaban entre sí, se apoyaban mutuamente, sin ver si eran o no de la misma condición social. Y esto dio, por supuesto, como resultado a que tenían todas las cosas en común. Lo otro que la iglesia primitiva tenía y que era importantísimo para la multiplicación era sin duda la formación de líderes. Ellos formaban líderes constantemente. Hay que notar que todo programa de crecimiento tiene que tener incluida la formación de líderes. No se puede crecer sin formar líderes. Es imposible. Un hombre no puede lograr el crecimiento de nada, sino que tiene que formar líderes para poder crecer. Lo otro que la iglesia tenía era la oración. Eso que usted hace cada día, eso que usted realiza en la mañana, al mediodía, por la tarde, por la noche, en la madrugada. La iglesia primitiva era una iglesia de oración. Sus oraciones constantemente estaban dirigidas a que Dios levantara obreros para que ellos llevaran la palabra de Dios, la palabra a aquellos que la necesitaran. La obra misionera en la iglesia primitiva era fundamental. Por eso cuando hablamos de la multiplicación y nosotros deseamos multiplicarnos y hablamos de eso, entonces, al igual que aquellos días, debemos entender que esto es algo que nos compromete. Esto es algo que todos nosotros, pastores, líderes, hermanos en general, nos compromete a poder buscar la dirección de Dios y cumplir con cada punto que la iglesia primitiva tenía para poder lograr la multiplicación. A veces pensamos que un poco de cántico podría traer multiplicación. La verdad que eso quizás es parte de nuestro culto, de nuestra alabanza, de nuestra adoración hacia Dios. Pero cada uno de nosotros debemos comprometernos y como miembros del cuerpo de Cristo debemos entender que nos necesitamos mutuamente. Uno de ustedes será mi brazo derecho. Uno de ustedes será mi brazo izquierdo.
Uno de ustedes será los ojos de los demás para guiar, dirigir. La palabra de Dios nos muestra que los talentos, los dones están allí en la iglesia para hacer crecer, para edificar a la iglesia. Entonces, cuando nos unimos y trabajamos en pos del propósito de Dios, entonces nosotros al comprometernos estamos llamados a tener una misma mente y a tener un mismo corazón. O sea, debemos pensar, anhelar y desear de la misma manera. Debemos vernos unos a otros como una parte de nuestro cuerpo. Somos parte del mismo cuerpo. Y Dios ha diseñado esto de esta manera. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y en la sabiduría de Dios, increíblemente, Dios es tan sabio. Dios ha creado a la iglesia como una familia que se ayuda mutuamente para ir en crecimiento, para ir, por supuesto, creciendo en sabiduría, en gracia que Dios nos entrega. Hoy día quizás el concepto de la iglesia se está perdiendo. El concepto de la iglesia se está perdiendo. ¿A qué me refiero con esto? La práctica de congregarse en forma constante se está perdiendo. Yo recuerdo siendo muy joven, y creo que aquí hay algunos de mi época y hay otros de otra época más atrás todavía. Las iglesias tenían culto todos los días. Todos los días. Y uno notaba en aquellos años que la gente iniciaba joven y moría dentro de la iglesia, porque el reunirse, el congregarse era parte de su vida, era parte de lo que ellos entendían que debían hacer. Entonces hoy día la práctica de congregarse constantemente ya no es tan habitual. Hoy día los hermanos escogen: voy a ir el martes pero no voy el jueves, voy a ir el sábado pero no voy el domingo, voy a ir el sábado pero no voy a ir el martes ni el jueves, solo voy a ir el domingo. Al final la gente hoy día decide cómo congregarse, cuando en realidad eso significa que usted no tiene ni un poco de compromiso con Dios. No tiene idea a qué grupo pertenece, porque si usted pertenece a la misma iglesia que yo pertenezco, nosotros estamos comprometidos con Dios y nosotros no buscamos cuál día es mejor, sino que nosotros servimos todos los días al Señor. Ahora para muchos congregarse el domingo o muy seguido es muy anticuado. Eso es como que de otro tiempo. Entonces esto nos lleva a preguntarnos, hermano querido, ¿es importante que la membresía se congregue constantemente? Nos preguntamos, ¿es importante que la membresía de la iglesia se multiplique? Claro que sí. Necesitamos multiplicarnos. Necesitamos que Dios siga tocando vidas y corazones. Más allá de crear números, necesitamos entender que el mensaje de Jesucristo salva a aquel que no tiene a Cristo. Hay dos direcciones en esta vida: está el cielo y el infierno. Cuando tú predicas el evangelio y alguien está camino al infierno, el Señor puede rescatarlo y cambiar la dirección de su camino y llevarlo al cielo. Pero es tu responsabilidad y mi responsabilidad hacer aquello. El versículo 47 decía que el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Jesús es el que añade. Usted y yo lo que debemos hacer es predicar el evangelio. La obra la hace el Señor. Dios es el que toca. Usted es el parlante, usted es la bocina, usted es el que hace que la voz se oiga, pero el que toca el corazón, el que quebranta la vida, el que salva al inconverso, se llama Jesucristo.
Cuando miramos la escritura, por supuesto, en el libro de Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesús habla aquí directamente y le dice: y yo también te digo, hablándole a Pedro de alguna manera, que tú eres Pedro. Pero luego habla de él, de Jesús, y él dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Escúchalo. Y mira lo que termina diciendo: y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Yo creí que iba a encontrar un avivamiento aquí. Te lo leo de nuevo. Jesús diciendo: sobre esta roca, hablando del mismo Cristo, edificaré mi iglesia. Tú y yo debemos estar edificados en la roca que es Cristo. ¿Para qué? Para que cuando el infierno se levante, no pueda prevalecer en contra de tu vida. Entonces, si el Señor es el que añade, esto significa que es Dios quien nos lleva a amar y a adorar en su iglesia. Y puedo decirlo también y enfocarlo de esta manera: nosotros debemos valorar la iglesia del Señor. ¿Sabes por qué? Porque el Señor no se equivoca a quien añade. Tú peleas con medio mundo en la iglesia: este no me gusta, este otro tampoco, este grita mucho, este habla muy despacio, este es muy ronco, este es muy agudo, este es muy gordo, este es muy flaco, este es muy grande, este es muy chico. Hermano querido, tú te peleas, pero no olvides, el que añade es Él. Por algo Pablo dijo: soportaos los unos a los otros. Ahora, cuando hablo de la iglesia, yo me refiero a todos los que componen la iglesia. Hablo de pastores, hablo de diáconos, hablo de líderes, hablo de hermanas, hablo de hermanos en general. A todos nosotros quienes somos parte de la iglesia, Cristo mismo nos constituyó parte de su iglesia. Y eso es un privilegio extraordinario. Tú y yo somos parte de la iglesia del Señor, somos parte de su cuerpo, estamos fundados en la roca. Así que ni diablo ni demonio podrá moverte de allí, porque el Señor fue el que te alcanzó, te llamó, te salvó, y tú eres parte de su pueblo. Ahora, si analizamos esa palabra que aparece allí, añadía, el Señor Jesús añadía. Yo sé que algunos piensan que simplemente añadir es solo asistir, y ahí se quedan. Oh, sí, yo también soy parte de la iglesia. Añadía significa más que solo asistir, es ser parte de esa iglesia. Te imaginas en tu cuerpo, como Pablo también lo grafica y dice que la iglesia es como el cuerpo humano, que tiene muchos miembros, pero cada miembro trabaja para ir en beneficio del mismo cuerpo. Así que imagínate que tu mano derecha no asista hoy. Imagínate que tu pie derecho no asiste. Tienes que traerlo a la rastra, me imagino, pero él no quiere asistir, no quiere alabar, no quiere glorificar, no quiere saltar. En otras palabras, estarías complicado. Esa es la realidad. Cuando tú ves a una persona que de alguna manera, y no quiero mofarme en nada, solamente quiero ponerlo como un ejemplo, que alguna parte de su cuerpo no responde por cierta atrofia que tiene. Para él, si tú le preguntas si se siente bien, lógicamente quizás motivacionalmente, espiritualmente esté bien, pero le encantaría tener la movilidad en todo su cuerpo. A mí también, como pastor, me encantaría que la iglesia se moviera en todo el cuerpo, que cada miembro, siendo parte de la iglesia, pudiera estar moviéndose.
Cuando miramos entonces la escritura que leíamos al principio, vemos también el énfasis que pone la escritura allí en versículo 42, cuando dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso significa que era una iglesia enseñable, que se sometía a las enseñanzas y además, por supuesto, era unida, compacta en lo que recibían como instrucción. Yo sé que hoy día los vientos de doctrina, los pensamientos, las ideas, las filosofías, los sentimientos, las emociones y todo un cúmulo de cosas lleva a la iglesia a mirar de otra manera. Pero estos hombres que eran alcanzados por el Señor se sometían y se sujetaban, y como dice la escritura, perseveraban, en la doctrina de los apóstoles. Eso es como decir: tú eres parte de esta iglesia y tú perseveras en la doctrina de los pastores. Y hay algunos no les gusta, le dicen: no, yo me someto a Dios nada más. Escúchame lo que te estoy enseñando. Este mismo versículo dice que perseveraban en la comunión unos con otros. Comunión unos con otros. Yo siempre hago ese ejercicio. Salude a su hermano que está a su lado, salude a su hermana, salga de su lugar, cruce la línea de la concordia, vaya y salude allá. Y ahí uno nota desde la distancia, nota que algunos no se saludan. Pero aquí dice que perseveraban en la comunión unos con otros. O sea, esto implica entonces que hay unidad. Los hermanos se veían como una familia y se ayudaban mutuamente, compartían lo que tenían. O sea, había unidad. Más aún cuando vemos en el mismo versículo 42, dice: perseveraban en el partimiento del pan. Eso es la unidad en la adoración. Todos sabemos y entendemos que el partimiento del pan es la celebración de la Santa Cena. Y representa, por supuesto, la adoración que había allí, porque tiene que haber unidad en la adoración. Cuando tú vienes a la iglesia, vienes a adorar a Jesús. Y ahí es donde se quiebra la unidad. Cuando tú vienes a adorar, tienes que adorar en unidad. Esto es como decimos los predicadores: no habían llaneros solitarios. No había gente que salía con sus ideas extrañas y ahora síganme a mí, y ahora entiéndanme a mí, escúchenme a mí, yo tengo la verdad. No había de ese tipo. Todos los creyentes estaban unidos. No había creyentes desvinculados de la adoración a Dios. Todos participaban. A todos les gustaba participar. A todos les fascinaba estar allí para alabar a Dios. Ahora yo te pregunto: ¿has venido con ganas de alabar a Dios? Ahora, yo sé que para algunos estar aquí en este recinto tan grande, para algunos dice: cuesta mucho. A mí me gustan los lugares más pequeñitos, en donde se escucha mi voz, en donde yo digo aleluya y todos me miran, en donde yo levanto mis manos y se ven. Aquí entre medio de tanta gente ni me noto. Pero si no necesitas notarte, tú vienes a adorar al Señor, tú vienes a exaltar al Señor, y el Señor se adora con todo, pero también con el corazón, la disposición de tu vida para el Señor. Y este lugar se puede transformar en una hoguera espiritual cuando nos unimos en la adoración. Ahora, notamos aquí que en esta iglesia primitiva no habían creyentes que eran sus propios maestros, sino que todos estaban sujetos a la autoridad de los apóstoles, de los que ministraban la palabra. Ahora, la iglesia, hermano querido, no es una asociación voluntaria. La iglesia en sí, debemos entender, es una institución divina. Dios instituyó a la iglesia. Y Jesús es el que añade a la iglesia, y nosotros debemos amar a la iglesia.
Y eso significa amar a nuestros hermanos, amar a nuestras hermanas, soportarnos unos a otros, porque el Señor nos llamó a todos a ser parte de este cuerpo. Yo encontré un día un hermano peleando un poquito en el sentido de su propio cuerpo y me decía: pastor, no sé qué hacer con este dedo, me salió chueco este dedo, yo quiero arreglarme este dedo, se ve tan feo cuando extiendo la mano, y siempre cuando voy a dar la mano la gente choca con el dedo antes que con mi mano. No sé qué hacer con este dedo. ¿Y qué vas a hacer? No sé, quiero operarme. ¿Habrá algún tipo de operación que me arregle este dedo? Estaba preocupado, tenía su dedo chueco. Yo también me preocupo cuando hay hermanos chuecos, porque siempre andan chocando. Eso. Entonces, cuando somos parte de la iglesia, hermano querido, nosotros debemos no tan solo asistir, sino a darnos en cuerpo y alma en el plan y en el propósito de Dios, para que la unidad de la iglesia esté bien constituida. O sea, nosotros tenemos que velar por el bienestar de la iglesia, con una misma enseñanza, una misma adoración y una unidad familiar que pueda marcar la diferencia en esta sociedad. Tenemos que trabajar unidos en las actividades de la iglesia y no buscar satisfacer nuestras propias necesidades, sino que satisfacer las necesidades de la iglesia, que realmente podamos ver la mano de Dios en ello. Ahora, el versículo 47 dice que el Señor añadía a los que habían de ser salvos. La Biblia Jerusalén habla de este versículo y lo enfoca de esta manera. Dice: el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que habían de ser, o a los que habían de salvar. Es increíble. Dios usa la palabra para salvar a las almas. Es la palabra la que toca el corazón y quebranta el corazón de los hombres. Tal como dice Romanos capítulo 10 versículo 17, y usted lo ha leído una y otra vez. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces aquí es donde el Espíritu Santo, hermano querido, usa la palabra predicada como el medio. ¿Para qué? Para convertir a las personas. Todos los salvados son llamados a través de la palabra, y automáticamente, al ser salvados, son llamados a perseverar, a ser parte de esta iglesia. Entonces, cuando pensamos en la multiplicación, esto tiene directa relación con usted y conmigo, que somos la iglesia del Señor. La voluntad de Dios es que haya multiplicación en toda su creación. Cuando miramos nosotros la palabra de Dios, nos damos cuenta de esto. Entonces, si toda la creación tiene multiplicación, la iglesia también debe tener multiplicación. Cuando Dios creó al hombre y creó también a la mujer, Dios les bendijo, y Él les dijo allá en el libro de Génesis 1:28, y les habla el Señor, le dice: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Basta mirar un poquito, hermano querido, cuando nosotros observamos en la naturaleza un árbol cargado de fruta, para saber reconocer que Dios ama la fructificación, la multiplicación en abundancia. A Dios le encanta eso. ¿Sabe? Todas las cosas saludables, todas, absolutamente todas, llenas de vida, se multiplican fácilmente. Cuando todo está bien, cuando todo es saludable, cuando todo está, en otras palabras, guiado y dirigido por la mano de Dios, se multiplican. Los animales se multiplican, las plantas se multiplican, también todas las cosas creadas se están multiplicando. ¿Por qué? Porque Dios creó todas las cosas así. Toda la creación de Dios se multiplica. Entonces, cuando vemos eso, nos damos cuenta que para que la vida pueda mantenerse debe haber multiplicación.
Para que la vida pueda mantenerse debe haber multiplicación. Entonces es esencial la multiplicación. El principio de multiplicación fue una parte importante de la iglesia primitiva. Ellos sabían que tenían que multiplicarse. No podían guardar el mensaje en un cofre y olvidarlo así por años. No. Ellos tenían que proclamarlo. Todo lo que Dios hizo se multiplica. Por eso entonces vemos que Dios nos ha dado una visión de multiplicación. Dios nos ha hablado y nos ha dicho que debemos multiplicarnos. Y este es el tiempo de multiplicar. Tenemos que multiplicarnos con más discípulos. Tenemos que multiplicarnos con más líderes. Tenemos que multiplicarnos con más ministros. Tenemos que multiplicarnos con más locales. Tenemos que multiplicarnos con más iglesias. Porque eso es lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, para que nos podamos multiplicar, tiene que ser necesaria la transformación. Así Dios nos usará para multiplicarnos. ¿Te recuerdas en el libro de Génesis cuando Jacob luchó con el ángel? ¿Qué quería Jacob? Quería la bendición de Dios. Estaba asustado, su hermano Esaú lo iba a atacar y Jacob luchó con el ángel. Pero ¿qué hizo el ángel? Esto es impresionante. Lo primero que hizo antes de bendecirlo fue cambiarle su nombre. ¿Cuál es tu nombre? Jacob me llamo. Eres estafador. Era un sinvergüenza ese hombre. Le había robado la primogenitura a su hermano. Así que con ese nombre no iba a multiplicar nada. ¿Y qué hace el ángel? Le cambió el nombre. Ya no te llamarás más Jacob, sino que ahora te llamarás Israel. ¿Me estás oyendo? Y ahí es cuando vemos nosotros la palabra de Dios en Génesis 35, 10 al 11. Dice: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Después que le cambió el nombre, le dijo lo que vendría sobre él. O sea, antes de que Dios le diga a usted y a mí que vamos a crecer y nos vamos a multiplicar, Dios le cambiará el nombre. Dios hará ese trance, Dios provocará aquello. Entonces, esto tiene mucho que ver con nuestro crecimiento. Debemos reconocer y tenemos que entender esto, que para crecer, ciertamente es imposible hacerlo de forma natural. No podemos humanamente, no podemos con nuestras fuerzas. Es solamente entendiendo que lo vamos a alcanzar con la ayuda y la gracia de Dios. No hay otra manera. Y la única forma, de acuerdo a lo que vemos en Jacob, es que teniendo la bendición de Dios nos vamos a poder multiplicar. O sea, tú puedes caminar en la multiplicación, pero, y lo digo así, para eso necesitas reconocer y valorar lo que Dios te ha dado. Para que haya multiplicación necesitamos tener algo en nuestras manos. Seamos honestos, a veces no valoramos lo que Dios nos ha dado y siempre queremos algo más. Siempre estamos pidiéndole algo más y no usamos lo que Dios nos ha dado. Una de las cosas que he aprendido en todos estos años es usar lo que Dios me entregó. No importa si es poco o es mucho, usar lo que Dios me entregó. Y cada vez que uso lo que Dios me ha dado, Dios me da más. Pero tú esperarás tener un gran ministerio y esperas que la gente llegue para hacer algo. Tú tienes que hacer algo para que la gente llegue. Ahí es donde equivocamos el camino y lamentablemente muchos quedan tendidos y regados allí. Quizás usted piensa que sus recursos son insignificantes, pero le aseguro que un día sus ojos se abrirán y usted verá el potencial y verá los recursos que Dios ha puesto y le ha concedido a su vida. Y ahí usted se dará cuenta que quizás no utilizó lo que tenía que utilizar. Podemos mirar en la escritura cómo Jesús solo con 5 panes y 2 peces hizo algo sorprendente.
Me encanta mirar la Biblia cuando el Señor Jesús hace algo, cuando Él multiplica, cuando Él bendice. Es increíble. Nunca Dios ha dado en medida lo que da. Nunca Dios te da lo justo, siempre te da más. Mira la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, te vas a encontrar que siempre el Señor da más de lo que tú necesitas. Estaban en el desierto, necesitamos agua. Oh, agua de la roca. ¿Le dio por litro? ¿Le dio por milímetros? No, fluyó hasta que se saciaron. El maná caía todas las mañanas y se saciaban. Las codornices llegaban por la tarde. Tú ves allí la mano de Dios. Esta multiplicación de panes y peces increíblemente alimentó a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Según algunos historiadores dicen que más o menos tienen que haber sido unos 12,000 bocas fueron alimentadas por 5 panes y 2 peces. ¿Y cuántas cestas sobraron? 12. O sea, tú ves eso. Nunca Dios te va a dar lo justo. Nunca Dios es estrecho. Él le encanta multiplicar. Le encanta abrir los recursos para su pueblo, para su iglesia, para aquellos que entienden lo que Dios quiere hacer. ¿Me estás oyendo, iglesia? Ahora, nuestro enemigo, Satanás, el diablo, sabe esto. Sabe que Dios es generoso. Sabe que Dios no nos va a dar lo justo, no nos va a dar a medida, pero quiere turbar nuestra mente para que nosotros veamos que no tenemos recursos. Pero seamos honestos, siempre Dios hace el milagro después que tú das el paso. Mientras no des el paso, Dios no hará ningún milagro. La mujer del flujo de sangre tuvo que ir y ella dijo: si tan solo tocar el borde de su manto. Bartimeo estaba a la orilla del camino y él tuvo que gritar. Tú eres el que tiene que iniciar. Cuando tú quieres un milagro de Dios, eres tú el que decide buscar ese milagro. Y cuando tú buscas aquello, Dios se encarga de dártelo, porque donde hay fe, Dios se mueve poderosamente. Aleluya. Satanás sabe que le vamos a quitar muchas almas de sus manos, pero usted también tiene que saberlo. Vamos a comenzar una guerra, y esta guerra no es entre nosotros. Esta guerra es contra Satanás, el diablo. Él es nuestro enemigo. No veas enemigos en tu hermano o hermana, o no importa qué religión. No veas enemigos allí. El único enemigo es Satanás, el diablo. Y él sabe que le vamos a quitar almas, les vamos a arrancar esas almas de sus manos con el poder de la palabra de Dios. Bendito Dios. Sabes, mientras oraban aquí los pastores, yo sentía un aire, una brisa tan especial, algo tan lindo, la bendición de Dios que comenzaba a fluir. Alguien me preguntó ahí abajo cómo me sentía, y quizás él pensó que me sentía igual. La verdad es que no me siento igual. Algo diferente hay en esta mañana, y sé que es la presencia de Dios. No es uno que haya cambiado, pero sí sé y siento en el aire, hermano querido, y te lo digo así, que la presencia y la bendición de Dios está cayendo para nuestro ministerio. El enemigo ha tratado de mantenernos, aleluya, oprimidos, ha tratado de bajarnos, ha tratado de ponernos en angustia, aleluya. Y a lo mejor tú y yo hemos pensado muchas veces que ya no vamos a crecer más, pero te digo algo, hermano querido, esto va a cambiar, esto va a ser diferente, esto trae una oleada de bendición, esto trae el poder de Dios para fluir sobre su iglesia. Me encanta cuando Pablo en un momento escribe y habla a los Corintios, capítulo 4, versículo 7 en adelante, segunda de Corintios. Y Pablo habla a los creyentes: pero tenemos este tesoro. Bueno,
tengo este tesoro. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y mira, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Cuántos levantan la mano y dicen: así estoy yo, así estoy yo, así estoy yo? Aunque me han derribado, pero no estoy destruido. Dios sabe, hermano querido, que estos 25 años no han sido fáciles, para nada. A veces veo a algunos pastores que vienen a saludarnos o vienen a vernos al ministerio, y ellos miran y observan, dicen: oh, cómo me gustaría tener una iglesia así. Entonces yo le digo: para tener una iglesia así hay que pasar esto. No quiero la iglesia, dice, porque no es fácil. Nunca será fácil. Y en eso tú y yo tenemos que entenderlo. Muchas veces hemos quedado sin fuerzas para avanzar. Muchas veces hemos llorado amargamente. Hemos sido traicionados, si podemos utilizar esa palabra en realidad, aunque no me gusta mucho. Hemos tenido que aprender a atravesar las tinieblas. Hemos tenido que atravesar por fuegos impetuosos. Pero ¿sabes? El sol de un nuevo mañana se acerca. Aleluya. Ese sol nos está esperando. Bendito sea el nombre del Señor. Vienen los días en donde Dios comenzará a ver lo que tú tienes en tu mano. Y cuando tú tienes una semilla en tu mano, la lanzarás a la tierra, la sembrarás, aleluya, y Dios se glorificará, porque Él es el Dios de la multiplicación. Vienen días del derramamiento del Espíritu Santo como nunca antes lo hemos visto. Bendito sea el nombre del Señor. Dios dará dones a su iglesia. Dios dará ministerios a su iglesia. Dios añadirá a la iglesia y no escaseará. No será escaso el Señor en lo que Él nos dará. Habrá fruto abundante para tu vida. Me encanta lo que dice el salmista en el capítulo 115, versículo 12 al 14. Él dice: Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Wow. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová. Aleluya. A pequeños y grandes los bendecirá. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Señor. Debo apurarme. La multiplicación en todo trae gran alegría. Vea usted, cuando estamos en escasez, en estrechez, vivimos bajo un yugo tan fuerte, vivimos de opresiones, vivimos de conflictos, de dramas, de problemas, y estamos tan envueltos en nuestras limitaciones que a veces no sabemos qué hacer. Pero la palabra a la cual hemos creído, la palabra a la cual hemos recibido, nos revoluciona, nos libera de toda opresión del enemigo. De toda opresión del enemigo. ¿Me estás oyendo, iglesia? La multiplicación es un proceso que comienza con pocos. Escúchame, pero Dios se caracteriza como un Dios que de poco hace mucho. Siempre la multiplicación vendrá así. Ahora, la pregunta que te hago, iglesia, es: ¿quieres ser parte de esos pocos? Si miramos nuestro ministerio en sus inicios,
Cuando recién comenzamos, no éramos los que estamos aquí reunidos hoy. Recuerdo nuestro primer culto, año 1993, un día 3 de octubre, a las 3 de la tarde, en la dirección de Prat número 8. En aquel entonces ganamos una sola alma. Una sola alma que por allí debe estar. Allá está. Esa fue nuestra primera alma. Año 1993. Y de allí comenzó Dios a tocar vidas, a tocar corazones. Y en el lapso de algunos meses ya éramos 80. Y nosotros decíamos: ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Entonces Dios comenzó a obrar. Pero lógico, si miramos el inicio, no somos tantos como, o no éramos tantos como los que estamos aquí. Y ahora en esto trato de decirte: el próximo año tampoco seremos los mismos que estamos aquí. Pero cuando tú estás metido con la visión, tú agarras algo y siempre lo proyectas hacia adelante. Cuando yo digo que el próximo año no seremos los mismos, es porque miles de personas más llegarán, porque Dios lo ha prometido y porque tú tomarás parte en este proceso. Cuando salgas de este lugar hoy, el único anhelo, y ruego a Dios que sea así, el único anhelo que habrá en tu corazón, el único deseo, es poder hacer la obra de Dios. Nuestro trabajo debe estar enfocado constantemente en llevar la palabra de Dios a todos los lugares. Llevarle la palabra de Dios a tus vecinos, llevar la palabra de Dios a tu trabajo, llevar la palabra de Dios a tu colegio, a tu universidad, llevar la palabra de Dios a tu barrio, llevar la palabra de Dios. Y eso será el inicio de la multiplicación. Porque tu corazón querrá llevar esa palabra de Dios, y tú sembrarás la semilla y Dios le dará el crecimiento. Tú sembrarás la semilla y Dios tocará el corazón de aquella persona, porque el evangelio debe crecer de esa manera en las vidas de los que lo necesitan. Aleluya. Miremos el ejemplo de Jesús por un momento. ¿Qué hizo Jesús? Jesús era el Hijo de Dios, Jesús era el maestro, el gran maestro. No había nadie como él. La sabiduría que él tenía era impresionante. Oh, qué tremendo. Él pudo haber volcado toda su vida a las multitudes de gente y haber enseñado a multitudes de gente. Pero no, él se volcó a 12 y los discipuló. 12. Y trabajó con esos 12 por 3 años y medio. Las multitudes venían tras él, la gente lo seguía, pero él se dedicó a los 12. 3 años y medio. Y cuando tú ves que Jesús se fue al cielo, escúchame bien, esos 12, ¿qué hicieron? Cumplieron el propósito de Dios. Las multitudes desaparecieron, la gente huyó cuando Jesús fue crucificado. Pero esos 12, a pesar de todo lo que vivieron, entendieron que Jesús había forjado en ellos algo especial, y lo que habían recibido de parte del Señor sabían que era de Dios. Por eso cuando Jesús resucitó, ellos obedecieron a Jesús, se quedaron en el aposento alto, esperaron allí, fueron llenos, y comenzó la revolución del Espíritu Santo, trayendo una iglesia poderosa y gloriosa a través de la palabra de Dios. Entonces, esto es igual como el barro en las manos del alfarero. Ningún alfarero puede hacer 2 vasijas al mismo tiempo, necesita hacer una por una. Tú no trates de hacer muchas vasijas, haz una sola, y cuando la hubieras terminado, ponla a un lado. Esto es como también lo que le dijo Eliseo a la viuda: anda, llena esas vasijas con aceite. Cuando hayas llenado una, ponla al lado y toma la otra. O sea, esto es así, el proceso de multiplicación es así. Esto no es volverse loco tan solo y salir a gritar la palabra de Dios. Esto se trata de ministrar, guiar, discipular y consolidar a aquel que recibe la palabra de Dios.
Entonces nosotros nos preguntamos, ¿cómo pudo el Señor Jesús tomar a 12 personas que sin cultura, sin educación, sin riquezas ni posición social, llegaron, hermano querido, increíblemente a convertirse en los pilares del cristianismo? ¡Wow! Extraordinario. El poder de Dios puede hacer cosas extraordinarias. ¿Estás oyendo? Estas personas estuvieron dispuestas a dejar todo por el Señor y a dejarse moldear por Él. Si la ley de la multiplicación está en toda la naturaleza y la vemos, ¿por qué no vemos crecimiento en nuestras iglesias? ¿Por qué esa ley de multiplicación no se aplica en la congregación? ¿Por qué hoy las congregaciones son cada vez más pequeñas? Si la ley de la multiplicación la vemos en toda la naturaleza. Supongamos que alguien se convierte y esa persona que se convierte ganara un alma en un año. Un alma en un año. El próximo año esas dos personas ganarán un alma cada uno. Ya no serán 2, sino serán 4. O sea, si la ley de la naturaleza estuviera sobre nuestra vida, entonces usted y yo nos multiplicaríamos por lo menos 1 al año. Pero somos incapaces de multiplicarnos. No, míranos. Nos encanta gozarnos, venir a la iglesia. ¿Cuántos años llevas en la iglesia, hermano? Yo llevo como 20. ¿Y cómo te has gozado? Me he gozado, hermano querido. He danzado, he hablado lenguas, recibido dones, talentos. Increíble como Dios me usa. Me siento bendecido. ¿Cuántas almas has ganado? Ahí está el problema. Días atrás estaba en Quinquegua, creo que fue, y los hermanos hablaban de las almas, y yo dije algo que no sé si les gustó a ellos o no, pero yo dije esto: yo en este año he ganado 12 almas y las estoy discipulando. Ellos no tienen idea quiénes son. Yo los estoy discipulando a través de Facebook, a través de WhatsApp. Ellos de repente me escriben a las 2 de la mañana y ahí estoy yo escribiéndole, y a las 3 de la mañana y ahí estoy yo escribiéndole y mandándole un versículo, una cita bíblica, guiándolos, dirigiéndolos. Llegan a la iglesia, nadie sabe quién los trajo, quién los invitó, pero ahí estoy yo pastoreándolos a través de los medios de comunicación o las redes sociales, y me he ganado 12 almas en ese año. ¿Y usted qué? O sea que esos 12 van a tener que ungirlo como pastores, porque si el pastor se gana almas, entonces lo unjo como pastores. Porque si las ovejas no se multiplican, ¿cómo vamos a tener más ovejas? Jacob hubiera terminado arruinado. Labán lo mata. Entiéndeme, por favor. Entonces, nosotros con el fervor que tenemos, con la pasión que tenemos, nosotros con el fervor que tenemos, con la pasión que tenemos, con la fuerza que tenemos, con la energía que tenemos, con los dones que tenemos, con la autoridad que tenemos, si de verdad quieres que esta obra de Dios, hermano querido, sea levantada en este país, tú tienes que crecer. Necesitamos unirnos y pedir a Dios un mismo sentir. Ahí es cuando tú entiendes por qué Pablo decía que tengamos una misma mente, un mismo parecer, un mismo corazón, unas mismas palabras. O sea, estamos entendiendo. Yo estoy seguro que algo grande viene. Esta misma iglesia que ha sido comprada a precio de sangre y obtiene este gran poder a través de la unidad. Eso es tan importante. A través de la unidad es como viene este gran poder.
Si unidos nos movemos, el principio de multiplicación, hermano querido, vendrá sobre nosotros y Dios hará algo increíble. Dios le dijo a Israel que así sería. Recuerda el Levítico 26:8, cuando él habla, dice: 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. O sea, Dios puede hacer cosas extraordinarias a través de ti y de mí. Si trabajamos unidos, no hay enemigo que pueda levantarse. Le vamos a arrebatar las almas al diablo. Las vamos a quitar de su mano. ¿Me estás escuchando? Y el poder de la multiplicación vendrá sobre la iglesia y vamos a crecer enormemente, hermano querido. ¿Me estás oyendo, hermano? Recordemos cuando Moisés envió a los 2 espías a inspeccionar la tierra prometida. Vemos allí 2 posiciones. La actitud de los espías era diferente. 10 con una actitud y 2 con otra actitud. Es increíblemente cuando vemos entonces que Josué y Caleb tenían claro lo que Dios quería hacer con ellos. Sabían perfectamente que Dios quería introducirlos en la tierra prometida, pero estos otros 10 espías no. Fueron a observar la tierra, pero lo único que vieron y les llamó la atención fue los enemigos y las ciudades fortificadas. ¿Te has fijado cuando nosotros enviamos a alguien para ver un lugar, para abrir una obra? Él lo único que mira es que dice: no, esa ciudad es muy dura, no hay gente, traté de hablar con unos, son apáticos, no quieren hablar con nadie, yo creo que ahí no se puede hacer nada. Yo no sé qué tenía Josué y Caleb, que viendo lo mismo que todos vieron, Josué y Caleb llegó a informar, y cuando ellos dijeron que no se podía, Josué y Caleb dijeron: esos enemigos los haremos polvo debajo de nuestros pies. Jehová está con nosotros y la tierra será nuestra. ¿Qué sería bueno que gente aquí tuviera ese mismo espíritu que tuvo Josué y Caleb? Tú sabías, dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Yo voy más allá. Una mala conversación mata una buena cosecha. ¿Cuánta gente se ha perdido por tu mala conversación? ¿Me escuchas, líder? Algunos piensan que yo no sé lo que ellos hablan. Algunos piensan que ellos creen que yo no sé lo que ellos hablan detrás de uno. Ellos piensan que el pastor no sabe, por eso no me ha sacado de aquí, por eso no me ha quitado de aquí. ¿No te das cuenta que te estoy dando una oportunidad para que cambies? Los espías que hablaron mal tuvieron la culpa de hacer dar vuelta al pueblo por 40 años cuando deberían haber entrado directo a tierra prometida. Fueron culpables incluso de la molestia de Moisés y la rabia de Moisés, a tal punto, escúchame bien, de que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. En esto tú tienes que entender que tu actitud puede dañar una buena cosecha. Si tenemos discípulos en medio nuestro que no creen en el crecimiento, ni ellos van a crecer, ni serán capaces de traer a nadie. Yo me he fijado en muchos que son hiper espirituales, que no crecen ellos ni traen a nadie. Se lo pasan hablando de las cosas maravillosas del Espíritu, pero nunca han ganado a nadie. En cambio, otros que no danzan, ni hablan lenguas, ni hablan de cosas espirituales, han traído ya a 10. Por otro lado, si tenemos discípulos que ven el crecimiento, que lo sueñan, que lo hablan, que están metidos hasta los huesos con esa visión, van a trabajar por eso, se apasionarán por esperar el resultado. Y cuando esto sea así, cuando esto llegue, hermano querido, crecerán y se multiplicarán enormemente. Ahora, yo sé que Dios cumplirá su promesa, y aunque sea con pocos, Dios la cumplirá.
Dios puede hacer posible el crecimiento y la multiplicación. Y en eso usted debe entrar. En eso usted debe entenderlo. ¿Me está oyendo? Ahora, no pedimos, y lo digo así, no pedimos multiplicarnos para hacer la iglesia más grande en Chile. No es eso. Pedimos a Dios nos conceda su poder para sacar las almas que hoy van directamente al infierno, para rescatarlas de una muerte eterna, para decirle a esas almas que hay un Dios que da vida y vida en abundancia. No pedimos, hermano querido, poder para nuestra vanagloria. No pedimos poder para nuestro orgullo humano, sino pedimos poder para hacer la obra de Dios que Él quiere que hagamos en nuestras ciudades. Pedimos a Dios que Él nos conceda autoridad para sanar a los enfermos. Pedimos a Dios que Él nos conceda autoridad para echar fuera demonios. Pedimos poder de Dios para hacer retroceder al diablo. Pedimos poder de Dios para ver los dones fluir dentro de la iglesia. Y vamos a pedirle a Dios que Él abra nuestros ojos. ¿Te recuerdas lo que le pasó a Eliseo? Eso es práctico. Eliseo estaba rodeado de enemigos. El criado lo ve, lo observa y le dice: Señor, estamos rodeados de enemigos. Los asirios nos han cercado. Eliseo sale afuera y ve totalmente diferente a lo que él decía. Eliseo tenía abiertos sus ojos espirituales. Yo no sé qué andaba haciendo el criado, pero no veía lo mismo. Y ahí entonces es cuando Eliseo ora a Dios. Qué misericordia grande de Eliseo. Ay, me encanta Eliseo, qué misericordia. Por eso es que yo sé que tú a veces me dices: pastor, eche a este, saque a este, ay, córtelo a este, córtele la cabeza. Pero veo la misericordia de Eliseo. Eliseo pudo haberle cortado la cabeza a ese criado y haberlo mandado a freír monos a África. Pero no, Eliseo oró y le dijo: Padre, te ruego, ábrele los ojos a este para que vea. Y cuando Dios le abrió los ojos, él pudo ver los ángeles, aleluya, los hombres de Dios que estaban allí rodeándole. Y ahí fue cuando Eliseo le dijo: son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Hermano querido, Dios te va a abrir tus ojos para ver lo que Él está haciendo. Si ahora no lo ves, lo vas a ver. Entonces tenemos que comenzar a caminar, tenemos que comenzar a hablar, tenemos que comenzar a confesar y a vernos como si la visión fuera ya implantada. Dios dice que Él hace las cosas como si fuesen. Y Él nos enseña a hacer lo mismo. En todos estos años, y los que están aquí, los que me han oído por años, siempre hemos dicho las cosas anticipadamente. No porque se nos ocurrió, sino porque Dios nos mostró lo que iba a hacer. Días atrás escuchaba un mensaje en la radio, también me escucho, y me escuchaba predicar. Y fue un año antes de tener la televisión digital. Y yo decía: el próximo año Dios nos dará un canal de televisión digital para esta ciudad. Y no se escuchaba ni un amén, ni una cuestión, nada. Era el único que gritaba yo: ¡ah! Pero yo decía: increíble lo que Dios hace. Ahí recién me di cuenta yo: qué bruto. ¿Cómo se te ocurre? Y si no se hubiera logrado. Pero se logró. ¿Le apuntó, pastor? No, no le apuntamos, porque cada año Dios nos da una nueva palabra. Y este es el año que Dios te da una palabra.
Y el próximo año no seremos los mismos, sino que habrá una multiplicación, porque tú y yo entraremos en este proceso para poder ganar las almas, arrebatarle las almas al diablo, y que el diablo sepa que tú estás en pie de guerra, que el diablo sepa que no te vas a quedar de brazos cruzados, que el diablo sepa que no te vas a dormir, que el diablo sepa que te vas a levantar y te vas a poner en la línea de Dios y vas a proclamar el poder de Dios que ha puesto en tu vida. Señor, sabes, te digo algo, tienes que unirte con gente que tenga el mismo espíritu. No puedes estar uniéndote con gente que no tiene el mismo espíritu. Tarde que temprano te va a vencer. Por eso el Señor le pide a Jeremías que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Tienes que juntarte, rodearte de gente que tenga el mismo espíritu. Que cuando vengas desmayando al culto, ese te diga: arriba el ánimo, hermano, Dios está con nosotros, Él está con nosotros, Él es nuestra ayuda, Él es nuestra fuerza, Él está aquí, Él es poderoso, su presencia está aquí. Sepárate de los que tengan un lenguaje diferente, un espíritu diferente o una visión diferente. Cada pastor en esta corporación tiene que entrar en la visión de Dios. Yo sé que anhelas cosas en tu corazón y sé, es lógico, todos soñamos, todos deseamos, todos anhelamos, todos queremos. Pero no se trata de el querer, porque esto no es del que quiere, ni tampoco del que puede, sino es de quien Dios tenga misericordia. Pero cuando tú entras en una visión de Dios y cuando tú entras en un plan y en un propósito de Dios, no estarás limitado. Dios va a ensanchar tu vida. ¿Me estás oyendo? Así que lo que tienes que hacer es prepararte para trabajar con multitudes. Aquí estoy diciendo algo complejo. Los pastores del ministerio, escúchenme por favor. Tienes que prepararte para trabajar con multitudes. Deja de pensar en chico, comienza a pensar en grande. No es tan solo pensar, sino es entender lo que viene más adelante. Eso es entender lo que viene más adelante, lo que Dios tiene para ti. Porque vas a tener que trabajar con multitudes. Comienza a verte con multitud de líderes. Comienza a transmitir ánimo a tus hermanos en la congregación. Y tú tienes que inyectarle esa visión y decirle: si nos unimos, si trabajamos unidos, si nos esforzamos y si nos comprometemos, Dios hará lo que Él quiere hacer y la gloria de Dios descenderá en este lugar. En el libro de los Hechos encontramos la historia auténtica de los primeros 30 años del cristianismo. Y el libro de los Hechos nos muestra que el movimiento cristiano estaba unificado, a pesar de que comprendía de gente de muchos idiomas y diversas naciones. De un pequeño grupo reducido en Jerusalén, la iglesia alcanzó la efectividad a muchas personas que luego fueron formando iglesias en 3 continentes. Y esto se logró solo en 3 décadas, 30 años. Podemos ver en el libro de los Hechos a la iglesia primitiva crecer, multiplicarse. Escúchame bien, en 8 oportunidades. En esos 30 años la iglesia primitiva se multiplicó 8 veces.
en Hechos 2:47, en Hechos 4:4, en Hechos 6:7, en Hechos 9:31, en Hechos 12:24, en Hechos 16:5, en Hechos 19:20 y en Hechos 28:31. Cada una de esas veces la iglesia se multiplicó. Eso sin duda acentúa el crecimiento numérico y el impacto creciente de la palabra de Dios en las vidas de las personas que reconocían a Jesús como su Salvador. Y si nosotros, los que estamos aquí en esta mañana, aplicamos estos principios y los ponemos en práctica, Dios también nos dará el crecimiento que estamos anhelando. Tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón una visión de crecimiento y un deseo de trabajar duro para alcanzar el éxito deseado. Cuando leemos el libro de los Hechos, y leerlo en sí significa conocer y ser testigo, hermano querido, del inicio de la iglesia y la expansión, el crecimiento. Leer el libro de los Hechos significa leer el crecimiento de la iglesia que Cristo fundó. Yo no creo en una iglesia que Cristo fundó que se quede estancada y muerta, moribunda. Yo quiero en una iglesia que Cristo ha fundado, que tiene explosión, que tiene esparcimiento, que tiene crecimiento, que tiene multiplicación. Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 2, versículo 20 y 21, y les habla y les dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada del Dios o de Dios en el Espíritu. Esto habla del crecimiento de la iglesia. Tiene que seguir cumpliendo cada uno de nosotros con el mandato del Señor, de ir y predicar el evangelio, de ir y hablarle a aquellos que están perdidos. El fruto del mensaje serán las almas que vienen a Cristo. El fruto del mensaje serán las almas que vienen a Cristo. Todo esto sencillamente son medios que los puedes tener o no los puedes tener, pero sabes, el fruto de la predicación del evangelio son las almas que vienen a Jesucristo. Por eso en este aniversario 25, hermano querido, tiene que marcarse una diferencia en tu vida. Pastores, encargados de obra, escuchen bien, porque este pasaje bíblico tiene que hacerlo suyo para que se cumpla la multiplicación, para que venga el poder de Dios sobre ustedes. Tal como leíamos Isaías 54, versículos 2 y 3: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Extiende tus límites, no seas escaso. Aquellos que tienen el llamado, aquellos que tienen una visión de Dios, el deseo de crecer, de trabajar para Dios. Y esto no tan solo es algo personal, porque puede que Dios haya puesto algo personal en tu vida, pero esto va más allá. Es para que todos aquellos que decidan creerle a Dios sepan que ha llegado el tiempo de extendernos, sepan que ha llegado el tiempo de multiplicarnos. Tenemos que salir de nuestro lugar seguro, tenemos que salir de ese lugar y entrar en desafíos mayores que excederán quizás a nuestra fuerza, excederán a nuestra capacidad y nuestra fe. Pero Dios quiere que actuemos por fe. Quizás necesitamos decirle al Señor en esta mañana:
Señor, ensancha mi vida. Señor, ensancha mi ministerio. Quiero multiplicarme. Tenemos que regocijarnos, hermano querido. Tenemos que regocijarnos y vamos a tener que levantar nuestra voz en esta mañana, porque viene un tiempo nuevo para nosotros. ¿Me estás oyendo? Es un llamado a esperar en Dios algo que nunca antes tuvimos, pero que anhelábamos con todo nuestro corazón. Es un llamado de Dios a conocer que no somos nosotros los que vamos a lograrlo, sino es el poder de Dios en nuestra vida. Este es un llamado para todos los que estamos aquí en esta mañana, comenzando desde los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, los ancianos. Si no servías, ahora vas a servir. ¿Me estás oyendo? Si no orabas, ahora vas a orar. Si no predicabas el evangelio, ahora recibirás la unción y la sabiduría para hacerlo. Si no prosperabas, a partir de ahora verás las ventanas de los cielos que se abrirán en abundancia para ti. Amplía tu visión, hermano, amplía tu visión. Hazlo como todos los hombres de Dios en la Biblia. Esos hombres que Dios usó en antaño, que ampliaron su visión. Ten una visión de prosperidad como la de Abraham. Ten una visión de libertador como Moisés. Ten una visión de guerrero como David. Ten una visión de conquista como Josué. No te quedes ahí estancado. Amplía tu visión. ¿Sabes? Renuncio a quedarme quieto. Renuncio a quedarme estancado. Renuncio a pensar que esto es lo máximo que Dios puede hacer. Renuncio a creer que este es el límite. Mi Dios es tan grande que no tiene límites. Esta tierra no lo puede soportar. Él es más grande, es más alto, es más ancho, es más poderoso. Se vendrán nuevos desafíos de la mano del Señor para esta corporación. Y vamos a tener que pedir como Jabes pidió, orando a Dios. Y si tu mano estuviera conmigo, si tu mano estuviera conmigo. Iniciando con cada pastor, cada líder, cada obra, cada hermano y hermana. Sé que no ha sido fácil y no te digo con ello que seguirá fácil. Será difícil. Pero como Jabes pidió, y si tu mano estuviera conmigo, si tu presencia estuviera conmigo. Qué increíble lo que Jabes estaba pidiendo. Piensa por un momento, ¿qué no haríamos si su presencia estuviera con nosotros? David dijo algo tan poderoso en un momento. Él dijo: en Dios haremos proezas. ¿Sabes? Discúlpame, no está en el mensaje, pero ahora mismo hay gente aquí que está siendo sanada. Discúlpame.
Hay algo que está pasando aquí en esta hora. Es extraño para mí, no lo había sentido así antes. Pero en esta mañana Dios está obrando algo especial en algunas personas. Oh, bendito Dios, si tu presencia estuviera con nosotros, Señor. En Dios haremos cosas increíbles, cosas sobrenaturales. Dios quiere darte lo mejor de Él, entregarte una vida abundante, bendecida. Dice la Biblia que Dios le otorgó lo que Jabes pidió, y nosotros queremos multiplicarnos al 100 por 1 con el único propósito de que la gloria sea de Dios. Él sea exaltado, Él sea glorificado, su nombre el que sea reverenciado, a Él sea la gloria, a Él sea la honra. Lo único que deseamos es extender el reino de Dios en esta ciudad. Queremos extender el reino de Dios en cada ciudad en donde estamos presentes. Que este país se llene de su gloria. ¿Por qué no decirlo? Que el mundo entero reciba la gloria de Dios. Porque esta ciudad, estos hombres y estas mujeres que están aquí están dispuestos a comprometerse con Dios para esta multiplicación. No importa cómo te llames, quien seas, no importa cuál es tu situación o circunstancia ahora mismo, no interesa. El Señor está aquí y Él quiere darte esa capacidad de multiplicarte, de creer lo que Él va a hacer a través de ti. Oh, bendito Dios. Él te necesita como una vasija, como un instrumento para obrar y para actuar. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? No mires tus limitaciones, no mires que tienes poca fuerza, no mires que quizás no tengas la capacidad que desea tu corazón tener, o miras a tu alrededor y ves a otros hombres y mujeres más capacitados que tú. Pero no te olvides que es el Señor el que llama, el Señor es quien usa, el Señor es quien lo hace, el Señor es quien realiza su obra. Y cuando tú te pones en sus manos, no hay límites para el Señor. Aleluya. No importa si no hablas bien, no importa si tu voz es una voz de pito, no importa si tu voz pareciera que no es agradable a la gente, pero escúchame bien, la unción es más poderosa en ti que antes. La unción de Dios fluirá poderosamente en tu vida. Padre, oramos por tus hijos, oramos por tus hijas. Y pedimos que tu presencia maravillosa, Señor, que fluye en esta mañana, en esta hora, en este lugar, pueda traer, Señor, bendición sobre ellos. Padre, glorifícate aquí en ellos. Derrama, Señor, de tu gracia divina. Que esta palabra, Señor, que ha sido predicada en esta mañana y parte de esta tarde, Señor, pueda abrirle los ojos y puedan ver, Señor, lo que tú vas a hacer. Oh Dios eterno, vemos por la fe lo que tú vas a realizar. En cada ciudad, Señor, tú comenzarás a multiplicar. En cada iglesia tú comenzarás a multiplicar. Oh Señor, los líderes serán preparados para alcanzar a miles de personas. Oh Dios mío, tú te glorificarás como nunca antes. Veremos tu mano, Señor, moverse dentro de cada iglesia. Oh Señor, creemos que así será. Es tu promesa y nos aferramos a ella. Padre, glorifícate en tus hijos. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Trae sobre cada uno de ellos tu presencia maravillosa. Que tu Espíritu Santo les conforte. Que desde este día en adelante, Señor, nunca más sean los mismos. Impaciéntalos. Llévalos, Señor, a amar a tu iglesia. Llévalos, Señor, a considerar y a respetar tu iglesia. Oh Señor, llévalos a sentir la necesidad de llevar tu palabra a aquellos que se pierden.
hacer discípulos para que la multiplicación se cumpla. Oh Señor Jesús, aleluya. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Y si tu presencia, Señor, está con nosotros, qué increíble lo que va a suceder. Padre, lo creemos con todo nuestro corazón. Tu palabra, Señor, nos muestra que la multiplicación es lo que va a suceder. Y lo creemos y nos comprometemos a ello. Hablaremos de tu palabra con denuedo. Ministraremos los corazones y las vidas de hombres y mujeres con tu palabra, porque ella tocará el corazón y vida de aquel que te necesita. Padre, bendecimos la vida de tus hijos y de tus hijas en esta hora, y pedimos que tu mano poderosa se extienda sobre cada uno de ellos, les fortalezca, les bendigas amplia y generosamente para tu gloria. Amén y amén. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Oh, gloria. Gloria.